Lucas capítulo 5, el versículo 1 al 6. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 6. Cuando lo tenga diga amén. Amén. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba en la barca, desde la barca, a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén y amén. Diga conmigo: mas en tu palabra echaré la red. Mire a la persona que está a su lado y dígale: mas en tu palabra echaré la red. Ahora mire a la persona que está al lado y diga: en la palabra de Dios hay resultados. Incline su rostro y pídale a Dios que habla su vida en esta hora. Señor, habla y ministra a nuestro corazón. Que tu palabra transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar, y que hoy podamos salir de este lugar sabiendo que tu palabra es real. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mas en tu palabra echaré la red. Ahora pensemos por un momento lo que sucedió en este relato bíblico. Está Jesús, quiere predicar, pero tiene una idea: predicar ese día desde un barco. Ve que a lo lejos se ven dos barcos, se acerca a uno de ellos. El dueño del barco era Pedro y le dice: préstame tu barco unos minutos. Él simplemente hace caso, deja que Jesús se suba en el barco, se sienta y desde el barco comienza a predicar. En ese momento algo sucede, y es que la gente que estaba ahí empezó a escuchar el mensaje. Cuando escuchan el mensaje, Jesús termina y le dice a Pedro: vamos hacia adentro del mar. Y ahí es donde ellos pues tienen esa pesca milagrosa que nunca antes habían visto. Y todos se sorprendieron, se asombraron de ver el milagro que Dios había hecho. ¿Cuántos saben que Jesús hace milagros? Pero pensemos por un momento cómo sucedió todo este milagro. Todo comenzó porque Pedro estuvo dispuesto a prestarle su barca a Jesús por unos minutos, para que desde ahí la palabra fuera predicada. Ahora, ¿qué tal si hoy tú sales con una convicción en tu corazón, tomando una decisión de que, número uno, tú le vas a prestar tu vida para que tu vida sea un testimonio para otras personas? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el segundo compromiso: ¿qué tal si tú te comprometes a decirle: Señor, yo te presto mi casa para que en mi casa se predique la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿en cuántas casas de los que están acá hay una célula, una reunión semanal de oración en donde se enseña la palabra? Levante la mano, haga así. ¿Sí ven los que no les dio gripa? No, mentira. Ahora, ¿cuántos de pronto todavía no han abierto su casa para una célula? Levante la mano y haga así. Hoy es el día en donde de pronto tú puedes tomar esa decisión de decirle: Señor, yo te voy a prestar mi casa. Así fue como todo comenzó, para que este gran milagro se viera en la vida de Pedro. Simplemente Jesús se acercó a él y le dijo: préstame tu barca por unos minutos. Pedro inmediatamente obedeció, y Jesús desde allí predicó su palabra. Y gracias a eso, el milagro de la multiplicación, el milagro de esa pesca milagrosa se pudo dar, porque él estuvo dispuesto a prestarle su casa, su barco a Jesús por unos momentos. ¿Estarías dispuesto tú a prestarle tu casa al Señor para que una vez a la semana, durante 40 minutos, se predique la palabra de Dios? ¿Estarías dispuesto?
Ahora la pregunta es, ¿crees que habría bendición en tu casa si lo haces? Te aseguro de que hay bendición cuando abrimos nuestro hogar para que venga la presencia de Dios. ¿Saben qué? Hay dos cosas de las que quiero mencionar en este pasaje que se aplican a nuestro día a día. La primera es el mandamiento que Jesús le da a Pedro, en donde le dice: echa el barco más adentro. Porque este es un llamado de atención a cada uno de nosotros que hemos estado viviendo a la orilla. De pronto tú estás a la orilla y eso significa que tú vienes a la iglesia de pronto una vez cada 3 meses. De pronto tú ofrendas una vez y esperas recibir la bendición. De pronto tú haces caso a la palabra de Dios una vez y después se te olvida. Pero el Señor en este momento le dice a Pedro: echa la barca mar adentro. ¿Qué significaba? Que tenía que entrar, sumergirse. Y es lo que el Señor nos pide, que nos sumerjamos en su palabra. Mira a la persona que está a tu lado y dile: ¿sabes nadar en la palabra de Dios? Ahora recuerdo la primera vez que yo fui a un encuentro. Yo fui a un encuentro cuando era niño acá en la iglesia. Y en ese encuentro de niños había una piscina y todo el mundo tenía las ganas de meterse. Todos los niños les encanta la piscina y yo tenía ganas de meterme, pero yo no sabía nadar. Entonces me metí en el lado más pandito y me quedaba solo en el borde. Pero un amigo, de esos que no son tan amigos, me dice: subas en mis hombros, yo lo llevo allá y jugamos. Yo: bueno, listo, hágale. Yo iba tranquilo en los hombros de él, pero de un momento a otro alguien, creo que le empezó a echar agua en la cara y él se hundió y se fue. Y yo quedé en la mitad y empecé a luchar por mi vida. Y empecé a tratar de salir. Una de las guías se dio cuenta y lo único que la escuché diciendo fue: ay, Señor, se cayó este niño, ¿qué hacemos? Y yo ahogando: pues sáqueme, tratando de sobrevivir. Ahora, a veces en el hogar sucede lo mismo. Hay una persona del hogar que es la que sabe nadar y está llevando a toda la familia espiritualmente, y está el otro ahí en los hombros. A veces es la esposa que está en la oración, lee la palabra, y el esposo simplemente va en los hombros ahí feliz: ay, mire, tan chévere, desde acá todo se ve bien, y no se ha sumergido en la palabra. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que tú te sumerjas, porque si te sumerges aprenderás a nadar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira a la persona que está a su lado y dígale: sumérgete en la palabra. Ahora, ¿qué significa sumergirse en la palabra? ¿Qué significa eso? Significa que todos los días tú vas a separar un tiempo para buscar de Dios. Esto es tan sencillo, pero es tan poderoso que si tú lo haces, toda tu vida va a cambiar. Cuando tú te decides buscar a Dios por unos minutos en la mañana antes de salir de tu casa, tú dedicas un tiempo para buscar la palabra de Dios, tú vas a tener una seguridad en tu corazón, y ese día todas las decisiones que tú tomes serán guiadas por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás fundamentado en la palabra, en la oración, cuando tú te sumerges en esto, viene protección para tu vida. Cuando tú te sumerges en la palabra, tú aprendes cómo escuchar la voz de Dios. Al principio uno no puede entender, no puede escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que los pastores, yo venía acá de niño y los pastores decían: y Dios me habló, y yo: uy, tan chévere, ¿cómo será eso? Se escucha difícil. Pensaba: ¿será que Dios algún día me puede hablar? Pero cuando empecé a entender la palabra, a leerla todos los días, en ese momento el Señor comenzó a hablarme a mí. De pronto, hablar el lenguaje de la palabra de Dios es hablar el lenguaje de la fe. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con una persona o ver a una persona que habla un idioma que usted no entiende. Si le ha tocado, no sé, a veces
Uno va a ver, últimamente se ven muchos chinos, en todo lado de chinos de la China. Entonces, acá, no sé, yo escuché una noticia en este día que los chinos estaban tomando el comercio en Bogotá. No sé si eso es verdad, pero ¿sí es verdad? ¿Y saben cómo pagan los chinos? Chan con chan. Será un chiste malo, chiste de papá. Y cuando usted intenta hablar con un chino, pues no le va a entender nada, entonces toca a uno empezar a hacer señas. Pero si usted estudia ese idioma, si usted lo conoce, es fácil hablarlo. Ahora, así mismo es el lenguaje de la palabra de Dios. Al principio uno lee la Biblia y dice, esto está en chino. Pero a medida que va aprendiendo, va entrenando su oído, va a entender los principios de la palabra, y todo lo que usted haga va a ser fundamentado en la palabra, y si está fundamentado en la palabra, será de prosperidad y de bendición para su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nos sumergimos en la oración, cuando tú te sumerges en la oración, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Todas las mañanas tú de pronto vas a tener que levantarte un poquito más temprano, poner el despertador. Va a venir una lucha entre la almohada, las cobijas, tu voluntad que te dice vuelve a dormirte, y tú, ay sí Señor, esa palabra sí me gustó, amén. De pronto hay algunos de nosotros que somos muy espirituales y queremos levantarnos, pero escuchamos la voz de Dios que dice, quiero hablarte en sueños. Uno, uy sí, amén Señor. Pero muy posiblemente lo que el Señor desea es que nos levantemos y tengamos un tiempo para buscar de Él. Tengamos un tiempo para darle gracias a Dios, para agradecerle todo lo que Él ha hecho, pero también tengamos un tiempo para conocer quién es Dios. Y eso solo sucede cuando estamos en la oración y en la palabra. Ahorita vamos a ver que Pedro tuvo esa experiencia, y cuando él se encuentra con Jesús, después de ver todo el milagro que Jesús había hecho, dice, viendo esto, eso está en el versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor, porque soy hombre pecador. Imagínense lo que sucede. Él en ese momento, cuando se decidió sumergirse con Jesús, fue que se dio cuenta de que estaba frente al Hijo de Dios. Fue que se dio cuenta que él era un hombre pecador, y en la oración es donde el Señor te hace caer en cuenta de qué es lo que estás haciendo mal y te ayuda a cómo debes cambiarlo. ¿Cuántos tienen problemas de carácter? Levanten la mano. Los que no levantaron la mano, levántela. Usted tiene un problema de carácter, no le gusta reconocerlo. Creo que todos luchamos con el carácter, ¿cierto? Cuando el esposo hace eso que a uno no le gusta que uno haga, la esposa hace algo que a uno le gusta que uno haga, puede que sea tan sencillo, pero uno como que se empieza a irritar, ¿sí o no? ¿Le pasa o no? Que dice algo, que hace algo que no está bien, y en ese momento el carácter quiere como salir, pero los consejos no cambian. El intentar en nuestras propias fuerzas no cambia a nadie. Lo único que puede cambiarnos es la palabra de Dios. Cuando tú estás sumergido, como que ya tú estás ahí bajo la protección de Dios, y tu carácter no se va a salir, sino va a estar ahí sumergido en el río de Dios. Tú vas a querer de pronto explotar las palabras que siempre usabas, pero no, porque como estás sumergido no puedes hablar. No va a salir ninguna palabra negativa de tu boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todos los días en las mañanas dedica un tiempo para buscar de Dios. Lo segundo de lo cual quiero hablar, y con esto termino, es la parte importante o más importante de este mensaje, que quiero que se quede grabada en el corazón de cada uno de ustedes. Está
ahí en el último versículo, en donde dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él recibe la orden de Jesús. Jesús le dice: eche la red. Y él empieza a pensar, empieza a luchar en su mente y dice: toda la noche he intentado, todo el tiempo hicimos eso, pero dice: en tu palabra echaré la red. Mire hacia arriba y diga: en tu palabra echaré la red. De pronto el Señor te va a decir: haz algo que tú ya has hecho, pero cuando tú lo haces basado en la palabra de Dios, va a dar resultado. Cuando tú haces algo que está basado en lo que Dios te dijo, en una orden de parte de Dios, tiene un poder especial, tiene un poder que es diferente a que si tú lo haces de lo que se te haya ocurrido. Ellos lo habían intentado muchas veces. Veo que en esta mañana de pronto hay personas que han intentado muchas veces hacer algo. De pronto han intentado ver a un familiar que esté aquí en la iglesia y lo han estado invitando, lo han estado, mejor dicho, le han prometido almuerzo, desayuno, cena, todo. Y él no ha dicho que no, y él ha dicho que no ha querido venir, no, nunca ha querido. Pero te digo, hoy el Señor te dice que este es el tiempo en el que esa persona va a venir a la iglesia y tú vas a decir: Señor, en tu palabra echaré la red. Dale un aplauso al Señor. Ahora, hablando de esta parte, muchas veces Dios nos da palabras específicas. No sé si a usted le ha pasado, viene a una convención, viene a una reunión y el Señor le habla de una manera tremenda. Usted sale de acá, de este lugar, y va todo el camino desde su silla hasta la puerta. Uy, sí, Señor, gracias, tu palabra. Pero apenas pasa la puerta, es como si ¡pum!, se le robara la palabra. ¿Le ha pasado? O apenas llega a su casa, ve la situación que está igual y dice: no, paila. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Sale usted con la fe y el Señor le dice: este es el tiempo de su prosperidad. O le dice el Señor: este es el tiempo en que su esposo va a cambiar. Llega a su casa, ve a su esposo dormido y no, paila. Es el tiempo de su prosperidad. Sale de acá contento, mejor dicho, está todo feliz. Llega a su casa, cuando se da cuenta no tiene ni un peso y dice: Señor, ¿qué pasó? Y el enemigo roba la palabra. Pero lo que hace que la palabra de Dios se cumpla es que nosotros la podamos recordar. Mira a la persona que está a su lado y dígale: recuerda la palabra. Y voy a leerles lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted es de los que viene semana a semana, escucha la palabra, le entra por el oído derecho y le sale por el izquierdo, ¿a quién está engañando? ¿A quién? Según lo que enseña la palabra, esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Se está engañando a quién? Nosotros mismos nos estamos engañando. Si Dios ya le ha dicho que tiene que cambiar, ay sí, Señor, voy a hacerlo, voy a cambiar, amén, y sigue haciendo lo mismo, ¿a quién está engañando? A nosotros mismos. Por eso debemos recordar la palabra. Debemos ser hacedores y no solo oidores. Imagínense el ejemplo de Jesús con Pedro. Y Pedro le dice a Jesús: tira la red. Y Pedro dice: no, Señor, ya intentamos y no se pudo. Paila. Solo los colombianos van a entender esto cuando estén viendo por video. Entonces, ¿qué pasa? No hubiera pasado nada en la Biblia. La historia hubiera perdido sentido. Pero lo que cambió todo fue que Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red.
No fue un oidor, fue un hacedor. ¿Cuántos hacedores de la palabra hay en esta mañana? ¿Cuántos hacedores de la palabra? Dice después Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en lo que hacen? ¿Qué debemos ser? Oidores y no, perdón, hacedores y no oidores. Ya me están confundiendo, ¿sí? Oidores no, hacedores sí. Debemos ser hacedores de la palabra. ¿Qué dice ahí? Que hay un tipo de persona que es el oidor olvidadizo, que escucha la palabra, se emociona, pero después se le olvida. Dios le dijo que tenía que hacer algo y usted se emociona, sale, le cuenta a su familia, está motivado, pero después se olvida de la palabra que Dios le dio. Saben, yo crecí en un hogar cristiano, tuve ese privilegio y tuve un gran privilegio, y es que crecí con la palabra de Dios por toda mi casa. Entonces mi mamá se despertaba en las mañanas, tomaba un versículo, el versículo que Dios le daba, la palabra rema, y lo anotaba en diferentes tarjeticas y lo ponía en toda la casa. Entonces yo me levantaba, me iba a ir a cepillar los dientes y adivinen qué estaba ahí: el versículo bíblico. Y ahí yo leía el versículo, pum, Apocalipsis 3:20 por ejemplo, y lo leía, pum. Iba a desayunar, llegaba a la mesa, y ¿qué estaba ahí en la mesa? El mismo versículo bíblico. Después iba a la nevera para recoger la lonchera y adivinen qué había: nada en la nevera, pero en la puerta de la nevera estaba el versículo bíblico. Adentro de la nevera no había nada. Pero cuando iba a salir de la casa, en la puerta de la casa nuevamente había otra tarjetica de adivinen qué era: el mismo versículo bíblico. Entonces en toda mi casa estaba la palabra de Dios en todo tiempo, y así es como aprendimos nosotros los versículos bíblicos. La gran mayoría de los que yo me sé hoy los aprendí fue de niño, porque ahí todos los días recordaba la palabra de Dios. ¿Qué tal si nosotros recordamos la palabra de Dios? Si Dios te habla, anótalo en las mañanas. Cuando estés haciendo tu devocional, anota esa palabra que Dios te dé y vas a recordarla, no la vas a olvidar, porque si tú la recuerdas, el Señor la va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? De pronto haga ese mismo ejercicio, llegue a su casa, anote el versículo, la palabra que Dios le dio, la promesa, póngala en todo lado, que todo el mundo la vea, y esa palabra le aseguro que se cumplirá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pedro le dice a Jesús: en tu palabra echaré la red. Ahora, tú lo que debes decir todos los días es: Señor, en tu palabra yo voy a tomar esta decisión. Creo que a todos nosotros nos ha sucedido que tomamos malas decisiones. ¿Sí le ha pasado o no? A todos. Y cuando uno se da cuenta de que tomó esa mala decisión, empieza a mirar hacia atrás y dice: es verdad, es porque yo no consulté con Dios si debería hacer esto o no debería hacerlo. Ahora, ¿qué tal si usted hace un compromiso de que cada decisión que usted toma la va a tomar basado en la palabra de Dios? Y si está basado en la palabra de Dios, va a tener resultado y va a tener éxito. ¿Cuántos dicen amén? Tome cada decisión basado en la palabra de Dios.
Si usted va a comprar un carro, si usted va a comprar una casa, no lo haga en sus propias fuerzas, no lo haga por lo que usted piensa, hágalo basado en la palabra de Dios. Si alguien viene y le ofrece un negocio y el negocio se ve como raro y le dice, mire, pero usted tiene la oportunidad de ganarse tanto dinero, y lo emociona y le dice, lo único es que pues esto es como un poquito ilegal, pero pues tranquilo, eso lo hace todo el mundo, ¿qué es lo que usted debe hacer? No, no debe buscar la palabra de Dios. Debe decirle, no, gracias, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Porque ¿de qué habla esto? De que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, siempre debemos ser correctos en todo lo que hacemos. Siempre debemos hablar con la verdad. Siempre debemos ser testimonio en donde estemos. ¿Saben qué me pasó a mí? Cuando falleció mi padre, durante una semana no fui a la universidad. Y cuando volví ya era la última semana de exámenes finales. Y tenía un profesor de diseño que era una bendición. ¿Ustedes entienden el término? Sí. Lo bendecimos ahora, donde esté. Y era bien estricto y era joven. Y yo le dije, mire, pues profe, lo que pasa es que pues mi papá falleció. Todo. Ah, bueno, hermano. No, pues mire, fácil, haga todos los trabajos de todo el semestre y me los trae. Y yo me quedé mirándolo, eran como no sé cuántos dibujos, diseños, collage, de todo lo que hay que hacer todo lo de un semestre, hacerlo en un día. Y dice, me los trae mañana. Yo, bueno, hágale, todo bien. Entonces voy, se los hago, pues obviamente eso quedaron horribles. Los hice de afán, mis hermanos ayudándome, hasta mi mamá pintando ahí unas cartulinas. Y al final se los entrego al otro día. Y él, bueno, listo, entonces le pongo ahí, no sé cómo es hoy en día, pero en ese tiempo 3 era como para pasar raspando, como decimos acá en Colombia. Y me puso el 3 y me dijo, listo, ya pasó el semestre, fresco. Y yo, uy, gracias, profe, no, qué bendición. Entonces él me dice, ¿cómo así, qué bendición? ¿Usted es cristiano? Y yo, sí, yo soy cristiano. Ay, hermano, usted me hubiera dicho eso ayer. Me dice, si usted me hubiera dicho ayer, yo no le hubiera hecho hacer todos los trabajos. Yo pensé que usted me estaba diciendo mentiras de que es que yo en la universidad, eso yo les dije que se murió mi abuelita, mi tía, todo el mundo. Y me dijo, lo que pasa es que yo tengo un compañero de trabajo que es cristiano y he aprendido que ustedes son muy correctos y siempre hacen todo correctamente y hablan con la verdad. Solo que él me lo dijo tarde, o perdón, yo se lo dije tarde, que yo era cristiano. Ahora, ¿qué tal si nosotros nos preocupamos por guardar ese testimonio y de que todo lo que nosotros hagamos sea siempre con la verdad y sea siempre correcto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, dele un aplauso al Señor. Antes, y ahora mire hacia arriba, va a pensar en algo que usted ha estado intentando hacer y no ha podido. De pronto el Señor le ha hablado de comenzar una empresa, de pronto el Señor le ha hablado de predicarle a una persona. Hay un deseo en el corazón que siento que hay algunas personas que tienen, que no han podido conquistarlo, pero usted va a mirar hacia arriba y va a decir, Señor, mas en tu palabra lo haré. Va a decir, Señor, he intentado muchas veces, pero esta vez será diferente. En tu palabra lo lograré. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. En ese día el Señor los cambió a estos que estaban en la barca y los llevó de ser pescadores a ser pescadores
de hombres. El Señor les cambió la profesión, les cambió la naturaleza, les cambió su estilo de vida en un solo día. Y eso es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo. Pero todo comenzó porque Pedro estuvo dispuesto a prestarle su barca a Jesús para que Jesús predicara por unos cortos minutos. Si tú le permites al Señor que use tu vida, que use tu casa para que la palabra de Dios sea predicada, vendrá bendición abundante a tu casa y a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Saben, con esto termino. Escuché un testimonio de una persona que me lo compartió hace pocas semanas, de hecho. Un hombre empresario tenía una empresa de finca raíz en Madrid, España. Se encuentra con otra persona que lo lleva a una reunión de una iglesia. Él escucha el mensaje y dice: wow, este mensaje es tremendo, yo quiero conocer más de esto. La persona que estaba predicando en esa iglesia en una ciudad cercana a Madrid le dice: hay una convención en donde va a estar el pastor que enseña acerca de esto, que es el pastor César Castellanos, y va a ser dentro de aquí a unos meses. Él dice: yo quiero ir. La convención es en otro país. Dice: no importa, yo voy. Llega allá, escucha al pastor y él dice: Señor, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero. Y empieza a orar y dice: Señor, yo quiero una iglesia de la misión carismática aquí en Madrid. Yo quiero una iglesia donde enseñen esto que enseña el pastor César, que es la palabra de Dios. Yo lo quiero aquí. Y empieza a orar por eso. Al mismo tiempo, sin saberlo, el pastor llama a uno de los líderes de la iglesia y le dice: yo quiero que usted vaya y sea un pastor y abra la obra en Madrid, España. Él se va para allá, empieza a planear todo para irse. Cuando llega a ese lugar, coincidencialmente está buscando apartamento, se encuentra con este hombre que había estado orando para que la misión carismática se abriera en ese lugar. Y se encuentra con él y le dice: bueno, pues mire, yo estoy buscando un apartamento. Y le dice: claro, yo le puedo ayudar. ¿Usted qué hace? Y él le dice: mire, yo acabo de llegar acá, voy a abrir una iglesia, yo soy pastor. Ah, ¿y qué iglesia? La misión carismática, la del pastor César Castellanos. Sí. Gracias, Señor, esto es lo que yo había estado orando por mucho tiempo. Llevaba un año orando por esto. Y él le dice: mire, tranquilo, hoy usted va a tener su apartamento. Le ayudó, le consiguió el apartamento en un solo día. Y le dice: y no solo eso, yo quiero que usted haga una célula. La primera célula tiene que ser en mi oficina, en donde yo tengo mi oficina, que es acá muy cerca. Y le dice: y tranquilo, yo voy a traer unos amigos, unas personas conocidas. Llegan a la célula y tremenda célula que tienen. Había invitado más de 15 personas. Y este hombre estaba tan feliz por ser un instrumento en las manos de Dios. No pasaron 2 meses cuando este hombre recibe una noticia, la mejor noticia que había recibido en todos sus años que llevaba trabajando, y es que el gobierno le entregaba más de 3,000 propiedades para que él las administrara en toda España. Vino la provisión, vino la pesca milagrosa, todo porque él abrió su casa para que se hiciera una célula. El Señor quiere traer no solo provisión, porque a veces hay momentos también en donde el Señor prueba nuestro corazón, pero aún en esos momentos el Señor pone esa paz en nuestro corazón, y eso es lo más importante que el Señor puede traer en un hogar, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé que el Señor ha escogido cada hogar que está acá para que la palabra de Dios sea predicada. Si es que al final de la reunión, si tu casa todavía no está abierta para una célula, busca a tu líder y dile: mira, necesito, te doy la orden de que en esta semana se abra una célula en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? El segundo compromiso: tú te vas a levantar un poquito más temprano y vas a buscar de Dios todos los días.
¿Cuántos dicen amén? De pronto la lucha entre las cobijas, la almohada se ponga difícil, pero tú vas a decir: no, voy a perseverar, voy a hacerlo, porque el Señor tiene una gran bendición para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hoy voy a pedir que toda la iglesia se ponga de pie y vamos a orar, porque hoy el Señor te está preguntando si le prestas tu vida, si tú estarías dispuesto para que Jesús venga y se siente en el trono de tu corazón y que Él pueda predicar desde tu vida, desde tu testimonio, que a donde tú vayas las personas puedan ver que en ti hay algo diferente. Jesús se subió en la barca, se sentó y desde ahí predicó. Es lo que Él quiere hacer en ti. Él quiere entrar en tu vida, quiere sentarse en el trono de tu corazón y quiere dirigir desde hoy en adelante tu vida, porque estoy seguro que si tú lo haces, verás una bendición que tú nunca antes habías visto. Hay bendición cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor.